Seguimos y vamos a hablar de algo que a mucha gente le preocupa y vamos a hablar con un abogado para poder definir este tema. ¿Es delito transportar una gran cantidad de dinero? Vamos a hablar con Mariano Lizardo de este tema. Mariano, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy amplia la pregunta, ahí yo también me voy a meter un poco, pero ¿es delito transportar mucho dinero en carácter personal? Mira, en principio no es delito y no está taxativamente estipulado por nuestra norma, como existe en otros países, transportar grandes sumas de dinero. Lo que sí podemos ver a menudo es que tanto transeúntes como mochilas en la city porteña, autos que son parados en la vía pública, camiones que vienen del norte o del sur hacia capital transportando grandes sumas de dinero, salen como megas operativos donde se secuestra justamente dinero proveniente de lavado. ¿Qué sucede con esto? Generalmente son requisas policiales que se exceden del marco normativo que tenemos en nuestro país. Bueno, eso es muy importante, porque si yo transporto dentro del país una cantidad que me pueden haber pagado un auto a través de Correcto. un 08 o puedo tenerlo justificado, no debería entrar en un problema legal o de que me confisquen el dinero porque estaba en mi auto. Sí, inclusive en vuelos hasta de cabotaje, porque vos tenés la posibilidad de trasladarte de ciudad a ciudad, ya sea en una aerolínea en la aerolínea nacional o en un vuelo privado, y puedes transportar dinero para ir a pagar salarios, para ir a comprar hacienda, para ir a comprar granos, y generalmente hoy, a la diferencia cambiaria que hay, los volúmenes de dinero en efectivo son grandísimos. Supongamos que mi actividad es el cambio, te voy a poner claro el tema, cambio de dólares entre Buenos Aires y Santa Fe o La Pampa, donde hay 2, 3, 4 puntos de diferencia entre uno y otro. Voy con 10 millones de pesos arriba del auto, me para la policía, no tengo forma de justificarlo. ¿Qué es eso? ¿Auto lavado? ¿Y cuáles Te son las puede, penas que puedo tener? te puede llegar a tomar con la nueva jurisprudencia de la Cámara Penal Económica como un auto lavado. Realmente se puede llegar a tomar porque hoy hay fallos nuevos, la doctrina ha cambiado respecto de eso y se puede tomar como un auto lavado. Antiguamente no era punible el auto lavado y con la reforma de la ley y con los nuevos fallos de la Cámara se puede tomar como un auto lavado. A ver, para hacérselo práctico a la gente, solamente está estipulado en nuestro país que salir del país con una resolución de AFIP y de control internacional, la resolución de AFIP creo que es la 2705 del 2009, Claro. no se puede salir con más de $10.000 o el Por equivalente persona. por persona. Exacto. Después, el tránsito en el país es ilimitado y no constituye delito y la gente no tiene que salir con una escritura pública, con una certificación de AFIP o con una declaración jurada del dinero que proviene. En todo caso, el personal policial que actúe, gendarmería, la que sea, tiene que determinar que el dinero es proveniente de un ilícito anterior y no de ninguna manera sería un lavado de dinero. ¿Cuál es el límite en esto, Mariano? Porque yo declaro, salgo del país, declaro que tengo 10.000 dólares, los muestro, los guardo y en la billetera tengo 5.000 más. ¿Cuál es el límite de este monto? ¿Y qué pasa si me encuentran 5.000 más? Bueno, ahí ya tenés una infracción aduanera. ¿Por qué? Porque es un contrabando. O sea, los 5 van como contrabando y tienen una multa y pueden tener una pena legal. Sí, sí, sí. Tenés un contrabando simple porque estás superando. En temas aduaneros y de fronteras hay que tener en cuenta y aclarar a la gente que el dinero se toma como mercadería. O sea, no importa que sea dinero, que sea una tablet o que sea ropa para vender al por mayor, sino que el dinero también se cuenta como mercadería. Claro, por eso Entonces, se no. declara antes de subir, si tenés un teléfono, qué tipo de teléfono, qué tablet, hasta cierto monto. Exacto, exacto. Lo que tenemos que siempre pensar y la gente que transporta es que
no existe la presunción de que ese dinero que se transporta es proveniente de un ilícito. Entonces, sí puede ser secuestrado y sí con el tiempo puede ser demostrado que este es producto de una venta, producto de alguna operación comercial y ese dinero tiene que ser devuelto. Claro, Se trata de es eso. es un dinero fungible, en algún momento pasó en la sociedad argentina, que se encontró en algún lugar una cantidad de dólares muy grande, justamente dentro de un ministerio, y no se pudo justificar. Si te encuentran con dólares, 20.000 dólares, en el mismo recorrido que yo te estoy planteando, ¿qué pasa? ¿Es diferente la pena? ¿Es más difícil de comprobar, pero legalmente debería ser lo mismo? En realidad es más difícil de comprobar por las limitaciones que tenemos hoy a De poder acceder a la... adquisición, claro. Exacto. Pero a Entonces, efectos legales es exactamente igual. a efectos legales es exactamente igual y vas a tener dos infracciones. Vas a tener una infracción a la ley cambiaria, Penal porque cambiaria. es fácilmente demostrable la forma de adquirir ese producto. Solamente el juez o el fiscal interventor va a tener que pedir a la cuenta bancaria de la persona si efectivamente tuvo la posibilidad de comprar y acceder a ese dinero, a esa moneda extranjera. Supongamos que alguien lo que hace es comprar en el mercado ilegal dólares porque quiere dolarizarse, porque la verdad que si bien es un mercado ilegal, desconocerlo tampoco es parte de desconocer las realidades. ¿Qué pasa si tengo una requisa policial? ¿A quién llamo? ¿Me puedo amparar en algún derecho? ¿Esto es mi dinero? ¿Tengo forma de demostrarlo? ¿O siempre va a ser secuestrado inicialmente? Generalmente no hay forma, o sea, generalmente el personal preventor de la fuerza que sea, lo que va a hacer es un procedimiento donde se va a elaborar un acta, se va a proceder al secuestro y a la requisa de ese dinero y va a ser puesto a disposición de un magistrado. Y después cualquier ciudadano que si suceda esto tiene la posibilidad de poder acreditar de qué manera pudo adquirir ese bien o de qué manera pudo adquirir ese dinero o los fondos de dónde son provenientes para poder hacerlo. A ver, en nuestro país no es delito, porque no está taxativamente numerado transportar dinero en efectivo. En otros países, por ejemplo, como en España, está delimitado por la ley, el Claro. máximo que puede transportar una persona en efectivo son de 100.000 euros. O, Entonces la ley ahí es justamente indicativa. o sea, yo lo justifico y esto que vemos muchas veces en las películas que tiene que ver, o en los informes policiales, que se ve el dinero esparcido, obviamente, dinero ilícito, pero sería de alguna manera lo mismo. Se confisca el dinero y después, si vos tenés forma de justificarlo, te lo tienen que reintegrar sin ningún tipo de multa, ni apercibimiento, ni nada. Exacto, exacto. Más allá de que el procedimiento judicial se dispare y se inicie una causa por la investigación de lavado de activos o de lavado de dinero, que es el artículo 303 del Código Procesal Penal. Y a la pregunta que mucha gente también se hace es, ¿qué pasa si yo transporto oro? Porque de alguna Es manera exactamente. es mucho más el dinero. O si saco oro del país, ¿qué pasa si yo me llevo una barra de 250 gramos de oro, que puede valer mucho más, o de 1 kilo de oro para hacerlo gráficamente, o de medio kilo, que vale por encima de los 10.000 dólares? ¿También sería un contrabando? ¿Y es agravado porque no es dinero y es oro? No, no, la pena no se agrava por la especie. Porque Mm, recordemos que siempre que se trata de contrabando, se habla de mercadería. Entonces puede ser lo que sea. mercadería, incluso billetes de cualquier denominación o de cualquier país de emisión. Es algo normal lo que vos planteas con el oro, por la diferencia que existe en algunos países con el nuestro, fundir oro y poder transportarlo. Estamos hablando nuevamente de una infracción aduanera y estamos hablando de lo que sería un contrabando. Depende de las cantidades, hablamos de un contrabando, siempre de un contrabando agravado. Respecto a lo que tiene que ver con, y a esto ya saliendo un poco de lo que es el dinero, con los relojes. Relojes que pueden valer muy por encima de los 20.000, 30.000 dólares, los relojes realmente de lujo, de marca, de colección. Cuando yo me voy del país, ¿tengo que declararlo? Sí, tenés que declararlo porque se puede tomar.
O sea, cuando cualquier objeto de valor, ya sea una joya, un diamante, una piedra preciosa, un reloj de alta categoría, hay que declararlo en la aduana antes de salir del país para que eso después no traiga ningún Claro. impedimento. No solo en la salida del país nuestro, sino también en la salida del país cuando tengamos que retornar a nuestro país. Bueno, ahí me quiero quedar. Llegué tarde al avión, me tuve que subir rápido, me subí con un reloj carísimo. Cuando vuelvo me dicen de dónde sacó ese reloj. ¿Qué métodos tengo de comprobación? ¿Puedo mostrar la factura? ¿Qué puedo hacer? Porque si no me van a confiscar un reloj que era mío. Es correcto lo que decís. Y generalmente, a ver, nadie viaja con la factura de un Claro. reloj o de una alhaja, nadie, o sea, es anormal que alguien tenga que viajar con eso. Entonces, sugerencia, tomarse el tiempo necesario para poder hacer las declaraciones en aduana y después no tener este tipo de problemas, para que después no sea secuestrado y tener que estar acreditando el origen o cómo se adquirió ese reloj y que había sido adquirido antes de ese viaje y que no se ha tomado como un contrabando. Y por otro lado, si alguien roba ese reloj y lo declara el día de mañana, esta salida del país y entrada del país, ¿le da la titularidad? Decir, yo ya pasé por la aduana, era mío. ¿Legitima la propiedad el haber declarado en la aduana? No sé si legitima la propiedad, pero muchas veces y en muchos procesos judiciales se ha dado que todo lo que tenga, que sea seriado, tenga registración y que fue desapoderado ilegalmente a alguna persona, los magistrados o las fiscalías, si se encuentran debidamente registrados, se trata de buscar a la persona que era titular de ese bien para poder hacer el reintegro previa a la acreditación y confrontación con la documentación que exista en el expediente judicial. Clarísimo. Mariano Lizardo, abogado penalista, pasó y te dejó muchos tips para cuando tengas que viajar. Gracias, Mariano. Un abrazo muy grande, Santiago. Un abrazo. Seguimos y ahora vamos a meternos con lo que va a pasar al fin de la semana en los mercados internacionales. Vamos a escuchar a Ariel Esqueo. Míralo. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy arrancamos una mañana de mercado compleja, los precios están muy tensos, poca definición, mucha lateralización en algunos activos, descorrelaciones y habla, a mi entender, de un nerviosismo en el mercado. Hay un nerviosismo implícito resultante de lo que fueron estos últimos 3 días, en donde hubieron datos y eventos significativos. Comenzamos el miércoles con las minutas de la Fed, que en cierto punto desorientaron al mercado, mostrando que los miembros de la Fed no están tan coordinados y pensando hacia una misma dirección como se preveía el mes pasado cuando mantuvieron la tasa de interés sin cambios, sino que hay miembros de la Fed que están todavía en modo agresivo, ¿sí? Buscando seguir subiendo tasas hacia adelante, y eso al mercado no le terminó de gustar. Y si bien el miércoles no vimos una reacción negativa y directa a estas minutas, sí la vimos el jueves. ¿Cuánto? Cuando se juntó este efecto de las minutas con el dato de empleo. Dato de empleo que salió a través de la publicación del dato de ADP, que vino muy por arriba de lo esperado, y ahí sí golpeó al mercado. Porque si bien ese dato de empleo fue positivo, se ata con la Fed en el sentido de que la Fed está mirando el sector laboral y cuando lo ve fuerte es una excusa o un motivo para decir seguimos subiendo tasa. Y hoy tuvimos el dato oficial de empleo, quizá el dato más importante hasta el momento, que si bien vino relativamente neutral, mostrando un poquito menos de creación a lo esperado, por otro lado mostró un incremento de los salarios arriba de lo esperado. Yo creo que el mercado no le termina de cerrar. No le termina de cerrar porque tenemos datos de empleo que no le gustan a la Fed, al punto de que la Fed va a seguir subiendo tasas de interés, y son datos de empleo que están mostrando un poco de desaceleración y abren la puerta a un escenario de recesión. Resumiendo un poco todo esto, el mercado está leyendo a una Fed que quiere seguir subiendo tasas, y eso es negativo, y por otro lado está viendo que los datos que van saliendo incrementan los escenarios de recesión. Es como que tenemos lo peor de ambos mundos. Una Fed agresiva en un contexto en donde, si bien no hay datos económicos aún negativos, sí va creciendo la probabilidad de recesión para este segundo semestre.
quizás yendo más al último trimestre también de este año. Entonces ahí se explica esta tensión o este nerviosismo de mercado. En lo que tiene que ver con el radar de precios de esta mañana, no es muy distinto a lo que estuvimos analizando en días previos. El índice dólar, si bien ajustó a la baja, ahora vuelve a tomar fuerza. Los índices accionarios están condicionados por las resistencias que hablamos en esta semana, están todos reaccionando a la baja, tanto los norteamericanos como los europeos. Desde el lado de los commodities, los intentos al alza que hicieron los metales volvieron a retroceder y de manera coordinada y correlacionada con el mercado accionario. Es decir, el mercado está tomando a los metales como activos de riesgo y hoy se está sacando el riesgo de encima. Y las criptos intentan, la realidad es que tener una buena performance, pero por sí sola no le alcanza. Con este marco de fondo, la presión es negativa. Y si bien no pierden aún sus líneas de tendencia, o sus tendencias mejor dicho, la realidad es que no están encontrando el clima ideal para poder superar resistencias. De acá me refiero puntualmente a Bitcoin con su nivel de 30 y 31.